Los organizadores de la Expo Astana 2017 llegaron hoy a Madrid para presentar la oferta cultural y turística del evento, que comenzará el próximo 10 de junio con el lema La energía del futuro. La responsable del Tour por Europa para la promoción del evento y directora de promoción y turismo Expo Astana 2017, Roza Asanbayeva, dijo que hubo un gran interés por Kazajistán y por la Expo 2017. Мы провели много роуд-шоу по очень многим городам Европы, и мы увидели неподдельный интерес к нашему Казахстану и в частности к Экспо 2017, который пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Para favorecer el turismo, Kazajistán ha llegado a acuerdos de cielos abiertos y ha liberalizado el régimen de visados ante la previsión de 5 millones de visitantes a la exhibición, como explicó el director comercial del tour operador kazajo Skyway, Kairat Sadvakasov. Tourists are expected mainly for the expo among domestic tourists, 85%. 15 are expected from overseas markets. Our main source markets for now are China, Russia, Iran, and Europe, of course. We're expecting about maybe 3% visitors from Europe. Exposiciones, eventos o citas como el concierto de Plácido Domingo y la actuación del Circo del Sol son algunos de los atractivos para los turistas que decidan visitar la Expo entre el 10 de junio y el 10 de septiembre. Otro de los grandes atractivos serán los pabellones nacionales, donde han participado 115 estados y 21 organizaciones que han mantenido en secreto, incluso para los organizadores, el contenido de sus exhibiciones. Japan is planning to spend 26 million just for the pavilion of the presentations during Astana Expo. That's dollars, of course, and of course you can imagine how grand the presentation of technologies and cultural activities will be. El representante de Skyway animó a los asistentes a seguir explorando más allá de la Expo, destacando el atractivo de numerosas zonas del país o la existencia del Orient Express kazajo, un tren de lujo que recorre el camino de la ruta de la seda en Kazajistán.